Buenos días, mi nombre es María Cuba Mogollón, pertenezco al equipo de la Oficina Desconcentrada de SUNAS Tumbes. Bienvenidos al curso escolar nacional Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable Expo Agua. El día de hoy tenemos 3 talleres. El primer taller es la creación de un cuento a cargo del señor Carlos Olayunca Latorre, actor egresado de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Lima, experiencia en docencia teatral, director del taller de teatro de la Universidad Nacional de Tumbes, director del Centro de Artes Escénicas. Actualmente cursa una maestría en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Con ustedes, el profesor. Buenos días a todos los que nos están viendo, nos están escuchando desde que nos están escuchando a todos. Muy buenos días. Bien, hoy día vamos a desarrollar el curso o la charla, la ponencia de cómo crear un cuento. Ya de una u otra manera, se van a realizar los talleres que realiza la SUNAS y que realmente es importante para que ustedes sepan y puedan desarrollar este trabajo para ustedes puedan desarrollarlo y al final puedan sacar un lindo trabajo que puedan tener un calificativo mayor. Bien, empezamos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Para que ustedes, la charla de hoy es cómo crear un cuento, ¿no? De una otra manera, cómo crear el cuento. Y son los talleres de expresión artística Expo Agua Virtual 2020. ¿Ya? De una otra manera, la SUNAS realiza estos talleres de expresión artística Expo Agua 2020, que de una u otra manera ayudan un poco para que ustedes puedan desarrollar su trabajo artístico, en la realización del cuento. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar. Bien. Ahora sí. Empezamos a compartir la pantalla. Bien. Listo. El cuento. De otra manera, el cuento es un género literario que narra una historia completa, ¿no? Y de forma breve. Aunque el cuento es una narración de un suceso, el suceso no es lo único importante, sino también lo que se enseña a través de él. El cuento es un género literario. Como todos sabemos, el cuento está dentro de la literatura, ¿no? Como sabemos, hay género dramático, el género de la novela, ¿no? Y el cuento es un género que está dentro de la literatura, pero tiene distintas formas o concepciones. ¿Qué quiere decir? De que está en narrativa, ¿no? Quiere decir que vamos a contar una historia. Vamos a contar una historia. Ya, cualquier historia que ustedes tengan en mente se puede contar, pero
aquí diferenciar. Una cosa es que vamos a contarlo y otra cosa es vamos a escribir. En este caso, vamos a escribir un cuento, pero para escribirlo tenemos que tener la estructura de cómo se desarrolla este cuento. ¿Sí? Entonces, es un género literario, ¿no? Vamos a contar una historia. Exactamente, pero ahora, no solamente es contar la historia, ¿ya? Sino también es importante lo que se enseña con lo que uno escribe, ¿ya? Lo que nos enseña esta historia. Mayormente los cuentos nos enseñan muchos valores. No sé si ustedes han escuchado el cuento, o bueno, todos conocen el cuento de Caperucita Roja, supongamos, Caperucita Roja, ¿no? Es un cuento sobre una niña, ¿no? Que vive en el bosque y va a visitar a su abuelita y después se encuentra con el lobo, ¿no? Es una historia pequeñita, pero tiene un gran significado, ¿no? Un gran significado que el lobo que representa la maldad, representa a la persona que quiere hacer daño a Caperucita, ¿no? Y al final le da una lección al lobo porque no cumple su cometido. En ese sentido, vamos a escribir un cuento, pero al final vamos a darle un significado a lo que nosotros vamos a decir. Tenemos que dar un sentido de valor, una importancia del tema a escribir. En este caso, ustedes van a escribir un cuento de acuerdo a la protección del agua, ¿no? A valorar el líquido elemento, ¿no? Del agua que cada vez se hace más escaso. Entonces, SUNAS realiza este tipo de acciones para que ustedes puedan valorar y de todas maneras le está dando un plus de cómo escribir su cuento. Entonces, es una historia narrativa, la van a contar con lujos y detalles. Pero ahora, acuérdense, un cuento también puede ser extenso o puede ser breve. Depende de ustedes cómo quieren escribirlo. Pero la idea es de que no sea tan extenso, no tan extenso para que puedas colocar las cosas o las palabras adecuadas para desarrollar el cuento. Entonces, es un género literario donde te cuenta una historia, te narra una historia y también te enseña a través de él, ¿no? Bien. Ahora, de una otra manera, el cuento está muy relacionada con el guión, ¿no? Acá lo he puesto acá con el guión, con el libreto teatral. También en el teatro se puede dramatizar, ¿no? Dramatizar el cuento. Obviamente, en el cuento no está escrito en tercera persona o en primera persona, ¿no? Es un personaje que narra su historia, ¿no? O está en tercera persona. No participa mucho diálogo, por eso es que no es, el cuento no es un género dramático, en el sentido de que hay personajes para representar. El cuento se puede convertir en obra teatral cuando lo adaptamos y le coloquemos los personajes que intervienen, ¿ya? Entonces, elementos de los cuentos. Sí, ya, yo quiero escribir un cuento, pero ¿cómo lo hago? Bien, pero primero necesitamos tener conciencia de la estructura del cuento. Bien, los elementos del cuento son los personajes. Bien, ahora digo, personajes, ahora, ¿qué personajes pueden haber, no?
si es una persona, es un animal, y vamos poco a poco viéndolo. Los personajes, tenemos que tener en cuenta los personajes, quiénes participan dentro de mi historia, ¿no? Mamá, papá, hijo, el heladero, el agua misma, la gota del agua, ¿no? El caño, esas cositas, ¿qué personajes participan? El marco del cuento. Tenemos que colocarle un tiempo y un espacio, se quiere decir, la época en que se desarrolla el cuento, los lugares, no en el campo, era una gota de agua que cayó desde el caño y cayó al lavadero y después cayó dentro de la tubería y se fue corriendo y corriendo hasta llegó al mar. ¿Se dan cuenta? Le estamos dando el contexto, el lugar, ¿no? Y fue en el año 1500, no en 1500, sino fue en el año 2013, ¿no? O de repente en la época virreinal, ¿no? Entonces vamos dándole el tiempo y el espacio. Y también la acción dramática. Acuérdense, necesitamos tener una acción dramática. ¿Qué es la acción dramática? El conflicto. Uy, no, va a haber pelea. No, no es una pelea en sí físicamente, sino es la oposición de objetivos, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, los elementos del cuento son los personajes, el marco de los cuentos, que está la época en que se desarrolla el cuento, los lugares y la acción dramática de los cuentos, que es el conflicto, no la oposición de objetivos de los personajes que integran su cuento. De repente, ¿no? El personaje es la gota de agua que está buscando un lugar para refugiarse, ¿no? Pero de repente el conflicto es de que sale el sol y lo está secando la gota de agua. Entonces ya hay un conflicto, ¿no? Que el sol quiere evaporar la gota de agua y la gota de agua no quiere ser evaporada. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hay objetivos distintos. Muy bien. Queda. Ahora vamos a hablar de los personajes, chicos. De los personajes. Los personajes son uno de los elementos más importantes de los cuentos. Un buen personaje se queda en la memoria. Sí, un buen personaje se queda en la memoria, ¿no? Porque cuando te narran un cuento, tú te quedas con el personaje que tiene más importancia en la historia, ¿no? De repente si es Caperucita y el lobo, de repente, yo me quedo con el lobo, ¿no? Porque el lobo le dice a Caperucita, niña, ¿qué estás haciendo allí? No, yo estoy buscando a mi abuelita. Y de repente el lobo dice, pero yo también quiero acompañarte, pero ¿por qué no te vas mejor por el camino largo? Yo me voy tú te vas por el camino largo y yo me voy por el camino corto. Ya, está bien, no se preocupe. Y se va. No, el lobo cobra una importancia y que realmente tú puedas decidir, ¿no? Con quién te quedas de acuerdo a los personajes, ¿no? De repente es la gota de agua. Me estoy refiriendo a la gota de agua. Pueden ser otros personajes, ¿no? La gota de agua está corriendo, buscando un lugar para refugiarse porque el sol lo quiere evaporar, ¿no? Y te quedas con los personajes. O sea, los personajes son importantes. Ahora, en el cuento no son muchos personajes que intervienen, ¿no? Los personajes son limitados, porque lo que sí importa es la historia. Se importa la historia más que los personajes. Claro, los personajes pueden estar allí, pero no puedes colocar 20 personajes en un cuento, ¿no? La idea es que participen uno o dos o máximo 4, ¿no? Porque después ya se convierte algo tedioso porque estás mencionando cada personaje. Pero para ustedes es entre 1 o 3 personajes que intervienen en la historia. Por eso, el personaje queda en la memoria y es importantísimo saber qué personajes van a intervenir. Por eso es claro. Y antes de eso tienes que saber el tema, pues.
el tema, ¿qué es lo que quiere, cuál es el tema? O el título, ¿no? El título también es importante, el tema. El tema es la conservación del agua. Genial, ya tengo la conservación del agua. Voy a hacer de que un niño, cuando se levanta y se lava la cara, abre el caño y deja el caño abierto y todo el agua se va por la tubería, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de que este niño pueda valorar la importancia del agua? Entonces ya tengo el tema, ¿no? Ahora el título. Y en el título también tiene que ver mucho parte del tema. Así que, primero son los personajes. ¿Qué personajes quieren que ustedes intervengan en su cuento a escribir? Sí, bien. Los personajes de los cuentos pueden ser variados, estimados amigos. Pueden ser variados. Pueden ser personas humanas, dos niños, dos amigos, un cartero, una princesa, un vendedor, una anciana con poderes, ¿no? Los personajes de los cuentos son variados, no se limiten, no, pero de repente si pongo este cuento no lo van a dar importancia, no, pongo este personaje, no se limiten. Por eso es que al escribir tienen que utilizar toda su imaginación, pues. Además, tiene que ser súper creativo. De repente, claro, acá ponemos dos niños, dos amigos, pero la idea es que ustedes sean súper creativos. ¿En qué sentido? Pongan personajes o escriban personajes que no sean de lo común, ¿no? Y que sean súper creativos y que de repente llamen la atención a eso, llamar la atención con los personajes. Carlitos, ¿no? Bueno, ya es un nombre común. Bueno, yo me llamo Carlos, mi nombre, claro, es el común de todos los nombres, pero ya todos escriben Carlitos, Carlos, Juan, Pepe, pero pongan personajes súper creativos, ¿no? Y que llamen la atención, ¿no? Y que vaya acorde al comportamiento del personaje, ¿no? Entonces, personas diversas que pueden ser humanos, ¿no? Como dice, una princesa, un vendedor, una anciana con poderes, el sol, ¿no? Que tira sus rayos ultravioletas y que quiere destruir a la gota, ¿no? La gota que de repente se convierte en un superhéroe, qué sé yo. Entonces, hay que colocar los personajes súper variados, súper variados. Bien. También pueden ser animales, Animales, pueden ser animales. Pueden ser una oveja, puede ser un elefante, ¿no? Puede ser también. O sea, no cuando uno escribe o una obra de teatro o un cuento, es la libertad de la creatividad. La libertad de la creatividad, chicos. No, chicos y chicas. Sean creativos. Lo que aquí necesitamos es que ustedes desarrollen un cuento súper creativo y original. ¿Qué quiere ser original? Único. Que no se haya escrito todavía. Obviamente que sí se han escrito cuentos que tienen que ver mucho con la conservación del agua, pero si ustedes hacen un trabajo creativo, va a ser mucho mejor, porque va a llamar la atención. Original, todo lo que sea original llama la atención. Cuando es copia, no, cuando es copia como que, no, pero ya lo hemos visto, ya lo leí, no va a captar al lector. Cuando ustedes también cuenten o escriban, tienen que cautivar al lector. ¿Y cómo lo cautivan? Con los personajes, colocándole los tiempos y los lugares, poniendo las palabras correctas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cosas o seres inanimados. Un cubito de hielo, ¿no? Un lápiz, la gota de agua, el sol, el caño, la tubería, ¿no? Entonces, todas esas
cosas inanimadas no pueden desarrollar. Y también seres fantásticos, monstruos, ogros, elfos, duendes, ¿no? Seres fantásticos que también pueden desarrollarse en su cuento. Aquí es la libertad de poder escribir, la libertad, siéntense libres, no, no estén como que, ay, si pongo esto, no piensen el qué dirán, no piensen, si hago esto no lo van a tomar en cuenta, no, háganlo, pero siempre y cuando con la estructura. Pero primero los personajes son importantísimos. ¿Cuántos personajes integran su historia? 5, ya, entonces de acuerdo a esos 5 pueden contar la historia. Acuérdense, no son diálogos. La historia tiene que ser contada o de uno de los personajes, ¿ya? O de los 5 personajes o de los 3. Por eso es que mayormente pueden utilizar 2 personajes o 3 máximo para poder desarrollar bien el cuento, para que lo puedan narrar muy bien, ¿ya? Entonces, que quede claro de los personajes son importantes. Tienen que verificar bien quién son los personajes y que tengan un comportamiento distinto del otro. Que tengan diferentes caracteres, ¿no? La gota de agua de repente es tímida, ¿no? Y el sol que quiere evaporar la gota de agua de repente es una manera, tiene un carácter fuerte, ¿no? ¿Y qué hablas? No, yo voy a destruir a esa gota de agua. Pero lo que yo estoy hablando, eso, lo que dice, pues, no, yo voy a destruir esa gota de agua con mis rayos ultravioletas y cae. Y la gota de agua empieza a correr y a correr y a correr. ¿Se dan cuenta cómo yo lo estoy contando? Así como yo lo cuento, lo tienen que escribir. Tienen que escribir las características de los personajes, qué es lo que sienten también esos personajes, ¿no? La gota de agua dice, no, no, por favor, no, por favor, señor Sol, quite sus rayos ultravioletas porque yo me estoy evaporando, por favor. No, lo que sienten, no, yo te voy a destruir, gota. Entonces, coloquen los caracteres de cada personaje también, ¿no? ¿Qué es sus objetivos? ¿Qué es lo que quiere la gota de agua? ¿Qué objetivos quiere ese personaje? Quiere llegar al mar. Y está, corre, quiere llegar al mar o al río, ¿no? Esos son los personajes que están dentro de la historia, que sienten, que tienen caracteres distintos, que pasan aventuras, ¿no? Que pasan aventuras, ¿no? Esta gota de agua, se abrió el caño y cayó el chorro de agua en el lavadero y una gota de agua salpicó y cayó al piso, y esa gota de agua quiere llegar al lavadero, pero ¿cómo hace? Se sube, se trepa, se cae, se está cansada. O sea, la idea es de que ustedes den vida a esos personajes, pero contándolo, sus experiencias vividas. Ahí está el asunto, mis estimados amigos y amigas. Traten de darle vida a esa historia con las características de lo que están pasando. Por eso es un cuento, narra una historia, narra un pasaje vivido de algo, y ese algo es un personaje o 2 personajes. Muy bien, seguimos. Ya hablamos de los personajes, ahora vamos a hablar del marco de los cuentos. Dentro de los cuentos tenemos que tener un contexto, ¿ya? Este contexto es la época y los lugares, el tiempo y el espacio. Sí, porque en realidad necesitamos saber en dónde se realiza la historia, ¿no? Y en qué tiempo. Y también las características de los personajes que van pasando al lector, le van diciendo también el tiempo y el espacio, ¿no? La época. De repente
puede ser en el pasado, en la prehistoria, en tiempo de los romanos, en la Edad Media, en la etapa virreinal. Entonces, todas esas cositas, no es que se diga en la historia, en la etapa virreinal sucedió esas cosas, que lo podrían hacer también, pero a veces los personajes les dan la característica al lector de dónde están. También puede ser explícito o implícito, ¿no? Puedes decirlo o escribirlo, o también el personaje mientras lo va contando va diciendo, ¿no? En el tiempo pasado. La historia de una gota en el año 2050, ¿no? Futuro, también es el futuro, ¿no? También podemos escribirlo en el futuro, también podemos escribir en el presente, ¿no? La gota de agua en el 2020, ajá, ¿no? En el futuro, la gota de agua en el 2050, ¿no? De repente, como vemos que el agua está siendo muy escasa ahora en adelante, ¿qué pasaría si cuento mi historia en un tiempo futuro? ¿No? De repente todos están buscando el líquido elemento del agua, tiene una capacidad de poder tenerla de un elevado costo, ¿no? Ahora el agua es gratis, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasaría si en el futuro el agua cuesta más que la luz y que la electricidad? ¿Entienden? Entonces, en tiempos futuros, en tiempo presente y también en tiempo pasado. Puede ser explícito también, lo pueden escribir. Y también pueden que los personajes los pueden contar. Los lugares, una ciudad, el campo, castillo, un bosque, la sala, ¿no? El lavadero, ¿no? La luna también, ¿no? Hemos visto en las noticias, ¿no? Que han encontrado agua en la luna, ¿no? Y también agua en Marte, ¿no? De repente, ¿no? Qué sé yo. Entonces, aquí es también saber específicamente en dónde va a estar escrita mi cuento, ¿ya? En el campo, puede ser en el campo, puede ser en una ciudad, ¿no? O puede ser en tu casa, como decía, ¿no? La gota de agua que cae del lavadero al piso y quiere regresar al lavadero. Entonces, ¿estás en dónde? En el lavadero en la cocina, de repente, el lavadero de la lavandería, no sé. Entonces van viendo en dónde, en qué lugar, en el campo, ¿no? Si es un castillo, ¿no? De repente la gota es un rey, ¿no? Y quiere ayudar a otras personas, ¿no? A que se magnifique su reino, de repente, se agrande, se expanda su reino, de repente se puede desarrollar también. Entonces, la época es importante y los lugares importantes. Me da el contexto, me da, mejor dicho, el marco de los cuentos me da el esqueleto de la historia, ¿no? De otra manera, porque si ya tenemos los personajes ahora, los personajes, ¿en dónde están? ¿En dónde se desarrollan? No sé. Entonces, la idea es en dónde se desarrolla la historia. Por eso es que el contexto, el tiempo y el espacio, la época y los lugares, es importantísimo. Y también depende de los lugares, pues, depende también de la época, depende de los lugares, ¿no? De repente si es en el pasado, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria, ya, en lugar, las cavernas. También hay que relacionar también la época, ¿no?
la época de la Edad Media de repente, ¿no? En los castillos, ¿no? O en las iglesias. Puede ser, ¿no? En el futuro, ¿cómo podría ser una ciudad del futuro? ¿No? Si ahora vemos que las estructuras de las casas son de una manera casi iguales, ¿cómo serían las casas en el futuro? ¿Qué tendrían las casas en el futuro? ¿No? Más tecnología, ¿no? Ahora con toda la tecnología que estamos viendo, podemos hacer una casa inteligente, ¿no? Que con solo un solo botón, ya se está viendo ya, que puedes encender el televisor, puedes prender el foco, puedes escuchar música con solo un botón. De repente, en el futuro, mi historia va a ser en el futuro. Entonces, ¿cómo va a ser la casa? ¿Cómo es los lugares? ¿No? Entonces, eso es. En el presente ya vemos que las cosas son tangibles, que vemos siempre del día a día. Entonces, acuérdense, la época y los lugares, que es importante en el marco de los cuentos, ¿sí? Es importantísimo tener claro. Bien, la acción dramática. La acción dramática es importante, estimados amigos y amigas. La acción dramática. Cuando hablamos de acción, bueno, como ya les decía, el cuento se puede dramatizar, ¿no? Se puede interpretar. Ya, ahora, para hacerlo más interesante, porque acuérdense, siempre los cuentos tienen un antagonista. ¿Qué es un antagonista y un protagonista? Vamos a ver poco a poco. Ahora, la acción dramática es lo más importante del cuento y en la que tenemos que dedicar más tiempo para pensar. Sí, obviamente tenemos la gota de agua que cae al piso y quiere regresar al lavadero. Pero ahora ya sabemos que el protagonista es la gota de agua. Ahora hay un antagonista, uno que se opone al objetivo de la gota de agua, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿No? Entonces, la acción dramática tiene que ver mucho con el conflicto. El protagonista es el personaje principal de un drama o de una historia. En este caso, el cuento que ustedes van a escribir, ¿no? Y el antagonista es el personaje o grupo que representan la oposición del protagonista con el cual debe enfrentarse. Bien, y volvemos a Caperucita y el Lobo. ¿Quién es la protagonista? Caperucita Roja. Muy bien, ¿quién es el antagonista? El lobo feroz. ¿Por qué? Porque Caperucita quiere un objetivo y el lobo quiere otro objetivo. Son la lucha de poderes. Ahora, cuando hablen de conflicto, no es que se van a pelear, no va a haber contacto físico, no, son oposiciones de objetivos. Por eso, el protagonista tiene un objetivo claro y el antagonista es la oposición. Se opone a que el personaje principal tenga sus objetivos. Perdón. ¿Ya? Entonces, protagonista y antagonista, ¿ya? Ok. El protagonista y antagonista. Muy bien. Entonces, necesitamos tener claro quiénes son los antagonistas y quién es el protagonista, ¿ya? El protagonista puede ser la gota y todo eso. Ahora, ¿cómo escribir un cuento? Necesitamos tener un inicio, la presentación de los personajes y el lugar. Es importantísimo tener claro esto. El lugar. De otra manera, para que ustedes puedan desarrollar... Okay. Listo. Entonces, el lugar y los personajes. A ver, vamos a contar la historia. Había la Caperucita, para que ustedes tengan la idea. Había una vez
una niña que vivía en el bosque con su mamá. Entonces su mamá le dice a Caperucita que vaya a dejarle unas empanadas a Caperucita, a su abuelita, ¿no? Y Caperucita recoge las empanadas y se va por el bosque. Inicio. Estamos dando los personajes, estamos colocando los personajes de una manera para que el lector pueda saber qué es lo que se está escribiendo, qué es lo que se está presentando. O sea, aquí es la presentación de los personajes y el lugar. Caperucita era una niña estudiosa, que vivía en el campo, agarraba las flores, jugaba en el campo con sus animalitos. ¿Se dan cuenta? Estamos presentando. Tenía una mamá y su mamá le dice que vaya a ver a su abuelita. Estamos presentando. Todavía no hay la acción dramática. Ustedes tienen que saber también que tienen que presentar. Era una gota, era un niño, se levanta, se lava, antes de lavar se lava el caño y deja caer el chorro de agua y una gota cae al piso. Esta gota cae lentamente al piso, ¿no? Y choca y se queda ahí un rato. O sea, estamos presentando. Presenten a los personajes primero. Todavía no le coloquen la acción dramática, ¿sí? Presenten a los personajes. ¿Ya? Ok, presenten a los personajes. Después, el conflicto. Ahora sí, necesitamos colocarle el conflicto. Una vez que ya presentamos a los personajes y el tiempo y el espacio, en ese contexto, ahora sí, ¿no? Caperucita se va, el punto de mayor emoción o tensión denominado clímax, objetivos opuestos, ya saben, ¿no? Guasón quiere destruir Ciudad Gótica, Batman quiere capturar al Guasón para que no destruya Ciudad Gótica. Entonces, conflicto, necesitamos colocarle el conflicto. Ya, la gota de agua cayó al piso, hizo todo lo que pudo para volver al lavadero, pero no se pudo, se trepó y resbaló, empezó a buscar, cómo llegar al lavadero, ¿no? Pero de repente, de repente está haciendo mucho calor. Y ese calor aparece y empieza a ser más intenso y dice, quiero evaporarte por mis rayos ultravioletas. Entonces, ahí hay un conflicto ya. Ahí ya hay un conflicto. Aparece el calor que quiere evaporar a la gota. ¿Entienden? Entonces ya se vuelve más atractivo la historia, ¿no? Y la gota empieza a correr, a buscar dónde esconderse. Entonces, todas esas acciones se genera el conflicto. Y de repente ya el calor está a punto de evaporar a la gota. Y después viene el desenlace, la solución del problema, ¿no? Y de repente, el niño hace caer un vaso con agua y cae el agua en el piso y la gota que quiere llegar al lavadero se junta con sus demás amigos y con el agua, ¿no? Y se van a la tubería. Entonces ya hemos enlazado que hay un inicio, la presentación de la presentación de los personajes, el conflicto, que es la acción dramática, y la solución del problema, que es el desenlace, la solución del conflicto. Muy bien, además de los diálogos, el cuento puede tener acotaciones. Son una serie de sugerencias que el autor agrega con la finalidad de orientar al lector sobre aspectos específicos de los personajes, lugares o cuentos. Son acotaciones, ¿no? La gota dice, ¡ay, tengo miedo porque me he caído al piso! Y sigues contando la historia. Llega el sol. ¿Ya? Ok, muy bien. Listo. Ya estamos en el término de esta diapositiva. Así que llega el sol
y los acotaciones. Listo, ya lo que tenemos ahora es, piensa en la historia que contar. Piensen, acotaciones, acuérdense, piensen la historia que desean contar, hazte una idea cómo quieres, piensen en la historia que desean contar. Hazte una idea cómo quieres que darle forma a tu historia, ¿no? La estructura, presentación, nudo y desenlace. Selecciona las palabras adecuadas. No es lo mismo decir ciénaga a decir pantano. Tampoco es igual decir bruma que niebla. Cada palabra te ayuda a construir la atmósfera, elígelas con cuidado. Las palabras tienen que ser específicas, ¿ya? Piensa en lo que tú quieres hacer. Utiliza toda tu imaginación y creatividad. Toda tu imaginación, desarróllala toda. No te pongas a pensar de qué dirán. Hazlo. No des toda la información al inicio, dosifícala y llévala al lector hasta la última palabra. También, no des toda la información en la presentación solamente los personajes y los lugares. Después, cuando vas escribiendo, vas colocándole toda la información. El título resulta importante, lo ideal es que sugieran una intriga, ¿no? Entonces, es todo eso. Bien, chicos, ojalá que les haya gustado esta preparación de cómo escribir su cuento. De una otra manera, ya tienen todas las pautas necesarias para escribir el cuento y que lo hagan con mucho cariño y con mucho amor. Lo más que pueden hacer es que escriban que les dé una tranquilidad y le dé paz y le dé felicidad, ¿no? Si lo hacen porque le dicen a ustedes, no, háganlo porque lo quieren, porque lo desean y que disfruten de escribir un cuento, chicos. Muchas gracias y nos encontramos en otra oportunidad. Ay, muchas gracias por la cooperación en la transmisión. Muchas gracias y éxitos del equipo Incarnata. Gracias. Gracias a SUNAS también por esta oportunidad que me da de desarrollar este trabajo para ustedes. Profesora María Cuba. Muchas gracias, profesor. Reconocimiento a su talento y entusiasmo. Sabemos que el arte es el reflejo de la cultura humana. Muchas gracias.